texto mediante Pandoc, lo puedes exportar en cualquier tipo de archivo. Con LaTeX, además, puedes hacer una presentación alucinante. Quiero decir que al final es la ventaja que tiene el trabajar con formatos abiertos, que si tú trabajas con un editor de texto tipo Word, pues estás ahí atado, estás cerrado en ese tipo de editor, ¿no? En cambio, si utilizas este formato abierto, pues puedes tener lo que quieras. Luego, eso de cara al futuro siempre es abierto, tanto en el presente como en el futuro, y además lo puedes exportar a cualquier tipo de archivo. Sí, y otra cosa más es tener separada lo que es el formato del contenido, es que puedes cambiar el formato muy deprisa. Si yo, por ejemplo, tengo que mandar un paper a una revista y no me lo acepta y necesito el formato de otra, a mí me cuesta un minuto cambiar el formato. Si he escrito en un texto como tipo Word que tiene todo, tengo puestas las figuras con una determinada letra y tal, me cuesta infinito cambiar el estilo. Sí, sí, esto realmente marca la diferencia. Yo ahora estoy recordando que creo que en la UOC, en la Universidad Oberta de Cataluña, en algún podcast les escuché que cada texto que ellos generan lo exportan a muchos formatos y claro, teniendo un conversor tan bueno como Pandoc, es que simplemente tienes que tener un script que te genere ese documento en un montón de formatos. Y entonces, claro, el tema de utilizar Microsoft Office se acabó porque no tiene ningún sentido. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es que no se entiende muy bien el por qué utilizar Microsoft Office. Bueno, sí que se entiende, ¿no? Yo creo que al final es porque hay profesorado que está, ¿no? Docentes que ya están acostumbrados a utilizar esta herramienta y, bueno, es lo que dan, ¿no? Imagino. Porque no se entiende cuando tienes más conocimientos, ¿no? Por ejemplo, en lo que estamos hablando esta noche, que utilicen este tipo de sistema tan cerrado, ¿no? Muchas veces se te viene impuesto, o bien desde el colegio o bien en la institución en la que trabajas y no tienes opción de cambio, porque y luego si la gente a tu alrededor no lo utiliza nunca vas a llegar a ello. Sí, 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 no. Adelante. no, no, tú, Alfonso. Sí, no, yo lo que quería apuntar es que, claro, antes a micrófono cerrado, mientras solucionábamos los problemas de conexión y de grabación, hemos estado hablando, Ondiz y yo, sobre la me parece que ha sido sobre la generación de documentos en PDF mediante Pandoc y al final acabar con presentaciones en PDF mediante Beamer, que es una utilidad a la que se llega mediante una conversión a partir de LaTeX, ¿vale? Pero podemos utilizar mediante Pandoc, podemos escribir o bien en ORG Mode o bien en Markdown un documento muy sencillo, mediante una línea de código podemos generar una presentación realmente potente, realmente potente. Lo que quería decir es que, quería preguntar a Ondiz, claro, es que me parece haber entendido que tú exportas los documentos mediante Emacs directamente a PDF. ¿Es así? Sí, escribo ahora mismo para dar clase, tengo una presentación escrita en ORG y lo exporto directamente a PDF desde Emacs. Bien, eso simplemente lo haces con unos atajos de teclado, ¿no? 3 o 4 teclas y rápidamente se exporta a PDF. ¿Es así? Sí, es control C, L, P mayúscula, creo que tengo que hacer. Exacto, son 4 teclas. Entonces, con eso tienes un documento, claro, que tiene una estructura determinada, no sé que utilices plantillas, que esto es otro tema que entra dentro de la construcción del aprendizaje que tienes que hacer hasta llegar a realmente tener un documento bien estructurado y bonito. Sí, yo tengo, o sea, tú cuando ves mi presentación es exactamente igual que si fuera un texto para, en vez de una presentación, un documento. La diferencia está en que como utilizo una plantilla de presentación, lo que me sale es una presentación. Pero yo podría exportar eso con una plantilla de documento y utilizar la misma letra para hacer un documento como unos apuntes de clase y la presentación de clase exactamente con el mismo contenido. Sí, sí, justo. O sea, la idea que quería transmitir es que una vez teniendo la fuente, pues puedes hacer puedes mostrar el documento de muchas maneras. Y después también hemos estado hablando de cómo encadenar archivos, la facilidad que da esta metodología de texto plano de encadenar archivos y al final adjuntar también la bibliografía de la que hemos estado hablando también. Es decir,
La situación es, tenemos una serie de capítulos de un libro, hacemos cada capítulo por separado y después con un script eso se puede juntar en un solo documento, finalmente poner en la bibliografía y finalmente pues como sucede en los libros, ¿no? Que hay un análisis de autores que van saliendo en las páginas, hay un índice, hay una serie de vocabulario que también se puede indexar, todo eso prácticamente se genera automáticamente. Sí, exactamente, por eso es genial para hacer un documento científico, porque tienes el índice, se hace solo, la lista de figuras se hace sola, la lista de extractos de código, de tablas se hace sola, para citar una referencia bibliográfica súper sencillo, se hace automáticamente. Eso al final se compila varias veces, en mi caso, esto generalmente ORG y tanto Pandoc y ORG utilizan látex por detrás, entonces se compila varias veces, una vez te genera el índice, te genera la bibliografía, cita cada cosa donde debe citar y todo eso lo hace yo solo, sin que tengas que pensar. Sí, sí, yo es lo que iba a comentar antes, ¿no? Que al final en Emacs por debajo está funcionando látex, o sea, tú al final acabas exportando el archivo y dices, ostras, voy a hacer un HTML, ¿no? Que también otra de las posibilidades, ¿no? Voy a crear una página web de todo mi org mode, que yo lo he hecho, ¿no? Que lo que decía, tengo multitud de notas. Como decía Alfons, gracias a plantillas en CSS puedes hacer una página muy aparente y bien ordenada, bien clasificada, y todo sale a partir de un archivo de texto plano, ¿no? Pero por debajo está látex funcionando. Cuando vas a exportar a PDF, sí. Tal como tienes el CSS para darle tu pinta bonita a tu página web, pues aquí tienes látex para darle pinta al PDF. Pero ¿cómo enriqueces ese látex? Eso es un tema interesante, porque yo sí que lo he hecho, pero claro, me sale en crudo así, pues, o sea, bien presentado, ¿no? Pero me sale muy, muy, muy plano, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Que es mediante también plantillas CSS. No, mediante látex en sí. Tienes que poner un preámbulo. Y en ese preámbulo defines el estilo. O puedes incluir la plantilla de SQL también. Tienes que tener una plantilla de látex. O sea, tú en látex puedes poner el contenido o puedes decirle cómo tiene que ser el formato. Entonces tienes que definirlo en el propio látex. Por eso digo que eso ya es más difícil, pero tampoco tanto, es aprender látex. Sí, bueno, yo lo utilizo, ese punto es, también vamos, cuando llegué al punto de las plantillas, de utilizar las plantillas, yo las utilizo mediante Pandoc. Utilizo una plantilla de Pandoc sobre un archivo de Markdown y entonces, claro, puedo escoger la letra, puedo escoger los márgenes, puedo escoger un montón de cosas en la plantilla. Eso lo modifico en la plantilla. Claro que necesitas un tiempo para entenderlo. Pero claro, recuerdo haber ido a tu blog para ver cómo modificar los márgenes en látex, pero claro, simplemente tengo que saber modificar los márgenes, voy a la plantilla de látex que utiliza Pandoc, que es un archivo de texto plano, simplemente le pongo el atributo que es necesario y ya después me lo genera. Y eso, y también quería comentar que mediante Emacs podemos hasta publicar en el host, en la web, el archivo directamente con una combinación de teclas. O sea, podremos escribir y simplemente en una combinación de teclas ya lo tienes publicado. Sí, esa plantilla precisamente de Pandoc es látex. Para el caso de la geometría, Pandoc te permite meterlo a través de los metadatos y otras cosas no. Entonces, si quieres hacer algo más complejo, vas a la plantilla que la abres y es látex lo que hay ahí, con algunas variables que son de Pandoc, y entonces eso lo cambias y así cambias el contenido final, la forma del PDF. Sí, justo. No querría que se nos quedara en el tintero la parte de móvil de ORG Mode. Bueno, para llegados aquí, si el que haya llegado hasta aquí, yo creo que tendríamos que un poco aclarar un poco los conceptos. Emacs es un editor de textos, ORG Mode es más una metodología que se utiliza dentro de Emacs, aunque se puede utilizar dentro de Vim también. Y yo diría que ORG Mode es una metodología y con esta metodología, que simplemente es utilizar una serie de códigos que vas poniendo en el texto plano, Emacs los interpreta y con eso pues crea una serie de funcionalidades. Entonces, teniendo eso claro, cuando ese archivo yo sincronizo ese archivo mediante una utilidad llamada SyncIn, que Ángel está harto de decírnosla. Yo realmente me lo vi una muralla, pero gracias a Ángel pues he visto que SyncIn es súper útil. Yo lo que hago es sincronizar el archivo que genero en el ordenador con el teléfono. Entonces, siempre llevo ese archivo encima y ese archivo lo interpreta otro programa llamado Orgly,
que es como la aplicación. Si quieres, Ángel, tú que tienes más experiencia, pues explicarlo un poco, sería como la aplicación que interpreta el ORG Mode. Sí, sí, así es. O sea, el ORG Mode, digamos que es como una sintaxis igual que el Markdown, ¿no? Lo que se basa más en un sistema jerárquico de tanto de notas como de tareas, porque no hemos entrado en el tema de las tareas, y es que no únicamente sirve para escribir notas, sino también para programar tareas. Y Orsly es una aplicación que apareció hace, pues ahora no recuerdo si hace unos 3 años, y bueno, porque había una aplicación que sí que permitía el poder crear tus notas creo que era en modo texto a través de Max, de hecho está todavía, que es ORG Mobile, creo que es, no lo recuerdo muy bien, pero es un poco más compleja, ¿no? Entonces, al final lo que acabas haciendo es ese archivo de texto plano, que como tú decías, Alfonso, o sea, Emacs es el que trae el ORG Mode por defecto, pero con cualquier editor de texto, con el bloc de notas de Windows, podemos ver el ORG. Lo que pasa es que digamos, no se compacta ese sistema jerárquico de notas, sino que al final acabas viendo un texto plano, ¿no? Y esta aplicación mobile, ¿no? Que está disponible para Android, pues te permite el poder ver como Workflowy, lo puedes ver bueno, mediante la página web o aplicación móvil, pues igual, pero de forma abierta, ¿no? Al final se ve exactamente lo mismo que en Emacs, ves el sistema jerárquico de notas igual que Workflowy, pero en tu móvil. De hecho, hace aproximadamente unos 3-4 meses para iOS también ha aparecido una aplicación que también es compatible con el ORG Mode, o sea, que no hay excusa, aquello que hablamos de que es totalmente multiplataforma, o sea, tú con cualquier editor de texto que te instales en tu dispositivo móvil, en tu iPad, en tu tablet Android, podrías ver ese archivo de texto plano de ORGMod, pero además ahora ya hay aplicación en iOS también. Lo que pasa es que está más enfocada de cara a lo que son las tareas. Y es que, claro, en el ORGMod pues podemos añadir tareas tipo, el to-do, ¿no? El next y el done, ¿no? Que es la tarea que tienes que hacer, ¿no? La siguiente tarea y las finalizadas. De hecho, bueno, luego en el ORG Mode tú puedes personalizar lo que quieras, puedes meter 50.000 estados, los que tú quieras, ¿no? Y también en Orsly, claro. Pero es lo que tú comentas, Alfonso. O sea, lo que te permite es eso, al final, ver un ORG Mode tanto a nivel notas como a nivel tareas. Orsly es brutal porque eso al principio era privativa, sí, y además era de pago, pero desde hace 1 año y medio es de software libre. De manera que ha empezado a mejorar muchísimo. De hecho, puedes añadir checklist también dentro de ese sistema jerárquico de notas. Yo, por ejemplo, me dirás que es friki, pero bueno, yo la lista de la compra la hago con RG Mode y en ese sistema jerárquico pues pongo tienda tal y ahí tengo mi checklist, ¿no? De manera que gracias a Orly pues llego al súper y voy marcando la X, que la última actualización ya salió, voy marcando la X de las cosas que voy comprando, ¿no? Al final todo lo tienes en un archivo de texto plano, ¿no? Y bueno, pues sí, es eso. Y luego, como tú decías, ¿no? Herramientas tipo SyncIn. SyncIn también es brutal porque al final, ¿sabes qué pasa? Que yo te lo comentaba también fuera de micro, ¿no? El tema de Nextcloud y demás. Nextcloud es un poco complejo de instalar, pero es que SyncIn tiene un potencial increíble y es que no necesitas al final casi ni servidor, porque es que el servidor puede ser tu propio dispositivo móvil. Por ejemplo, lo que tú comentabas, Ondiz, por ejemplo, el tema de, por ejemplo, utilizar OneDrive, ¿no? En el trabajo, si tienes acceso a la Wi-Fi de tu trabajo, mediante SyncIn, tú puedes, si lo tienes instalado en tu PC y te lo permite, ¿no? En tu trabajo, claro, puedes enviar ese archivo a tu dispositivo móvil, de manera que tu móvil ejerce como si fuera de nube. Claro, esto es genial porque estamos hablando de un montón de información, lo que hablamos al principio, en un pequeñito archivo de texto de nada, que no llega ni al mega. Estamos hablando de cache, ¿no? Y eso es lo que verdaderamente es interesante, ¿no? Y es lo que comentábamos. SyncIn ahora ya está disponible en todas las distros Linux por defecto, los repositorios. Antes sí que tenías que añadir, o sea, no era complejo, ¿no? Instalar los que utilizamos Linux es sencillo, ¿no? Pero es que ahora ya viene en Debian, en Ubuntu, o sea, simplemente poniendo sudo apt install SyncIn, ya te lo instalas. De manera que cuando llegas a casa, pues puedes descargar toda esa información en tu portátil, por ejemplo, y seguir trabajando. O sea, que es genial. Sí, sí, yo quería comentar además, comentaba el tema de Orkly porque tú puedes hacer un archivo muy, muy básico y la herramienta que supone Orkly es que puedes hacer listas, checklist, etcétera, sin saber la sintaxis. Parece como un programa de tareas típico, ¿no? Entonces, conforme vas construyendo el documento, eso se va quedando, la sintaxis se va quedando, no es necesario saber muy bien cómo se hace. Al sincronizar con el ordenador, lo tienes también en el ordenador y en texto plano, ¿vale? Y
Lo que también quería apuntar es que, claro, el tema de utilizar SyncInc para mí fue también un paso adelante muy importante, porque podía utilizar documentos de texto plano y sincronizarlos con GitHub y después bajarlos en otro sitio. Pero claro, cada mañana antes de salir de casa, editar el org mode y mirar las tareas que tenía, si es necesario poner las tareas que tenía pendientes, calcular